Hola, ¿qué tal? Buen día. Son las 8 de la mañana del día 28 de abril de 2020. Vamos a esperar que se conecten los chicos de la clase de historia. Hola, Iraís, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Iraís, buen día. Hola, Bienvenido. maestro. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Marianita, buen día. Hola. Hola, Ariadna, bienvenida, buen día. Hola. Hola, Jacín, muy buen día, bienvenido. Buenos días. Voy a ir tomándoles lista mientras se agregan más compañeros. ¿Va acá? Ok. ¿Cómo han estado, chicos? Bien. Bien. ¿Usted? Bien, excelente. ¿Qué les pareció el tema de ayer? Muy cool. Bastante. Hoy se va a poner mejor. Hoy ya comienzan los cocolazos. No encuentro mis lentes, chicos. ¿Pueden creer que no salgo de casa y no encuentro mis lentes? Entonces, hoy estamos a 28. ¿Quién llegó? Paulo, llegó Valeria. Hola, Paulo, bienvenido. Gracias. Hola, Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Sufriendo porque no encuentro mis lentes. Ay, No tengo la menor idea de dónde los dejé. muy mal. Entonces, a ver, tenemos a Gabriel, ya lo tenemos aquí, ya lo vi. Tenemos a Marianita, yo la vi. Sí, ahí está Marianita. Tenemos a Iraís y a Gastelum. ¿A quién más? Luego tenemos a Paulo, aquí está Paulo. Luego tenemos a Ariadna. Tenemos también a Hernán. Y a Elian. Son todos, ¿verdad? Vamos a dar otro minutito en lo que se conectan los demás chicos. Pensamos. ¿Ya se fijaron que no hemos tenido supervisión en esta materia? Sorprende. Jueves nos van a caer. Pero el jueves tampoco tuvieron supervisión, ¿verdad? Creo que no. No me acuerdo. No. Bien. Bien, chicos. Supongo que para contestar su libro, la actividad que les dejé ayer, leyeron un poquito el mismo libro, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar a recordar lo que vimos la clase pasada? Me ayuda. Los agarro así al azar. ¿Quién me echa la mano? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué vimos ayer? Creo que sobre la crisis económica, algo así, ¿no? Crisis económica del 907, sí. Pero también vimos
básicamente el tema de ayer se llamó el caso de Díaz, ¿no? De lo que es el porfiriato. Y estuvimos analizando, pues, todas estas cosas que empezaron a pasar ya al final del gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo, pues, en cuestiones de rebeliones, en cuestiones de descontento del pueblo. Y nos quedamos con que don Francisco I. Madero va a escribir un libro. ¿Alguien me recuerda cómo se llama este libro que escribió don Francisco I. Madero? Hola, Frida, perdón. Bienvenida. Sesión presidencial. La sucesión presidencial de 1910. Efectivamente, gracias, Jacín. Bien, con la sucesión presidencial de 1910, este libro tan polémico de Francisco I. Madero, va a comenzar literal lo que ustedes conocerían como una bola de nieve. Una bolita de nieve va a ser este pequeño libro, muy pequeñito, está muy fácil de leer, muy rápido. Pero ese pequeño libro se va a convertir en un gran movimiento armado. En específico va a ser el primer movimiento armado, la primera revolución a nivel mundial del siglo XX, ¿no? Esto es sumamente importante. La Revolución Mexicana es la primera revolución a nivel mundial del siglo XX, antes incluso que la Revolución Rusa, y va a ocurrir justo antes de la Primera Guerra Mundial. Les voy a compartir pantalla para que veamos una presentación que les hice. Por cierto, ¿les está gustando que les haga presentaciones así o seguimos como Sí. antes nada más? No, Más sí yo está bien. hablando. No. A mí sí me gustan sus dos diapositivas. Bien, este es el tema del día de hoy, Revolución Mexicana y Maderismo. Ya todos lo están viendo, ¿verdad? ¿Vamos a hacer apunte, profe? Ya saben, siempre hay apuntes. Ok. Ayer debieron de haber hecho apuntes, Sí, sí, sí. eso me lo subieron. ¿Vale? La Revolución Mexicana y en específico vamos a comenzar con el tema del maderismo. Perdón, chicos, si me toco tanto los ojos, pero en serio no encuentro mis lentes y me arde aquí frente a la computadora. La Revolución Mexicana y maderismo. ¿Quién era Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia? Bueno, pues Francisco I. Madero va a ser pertenecer a una rica familia de Coahuila. Esta familia va a ser una de estas familias, una de estas 5,000 familias que van a ser poseedores de grandes extensiones de tierra. En específico, Francisco I. Madero, o más bien la familia Madero, la familia de Francisco I. Madero, es terrateniente y es productora de algodón. Tiene cultivos de algodón en la zona de Coahuila. Y son tan ricos que pues mandan a todos sus hijos o a la gran mayoría de sus hijos a estudiar incluso al extranjero. A Madero lo van a mandar a estudiar a Francia y va a estudiar también en Inglaterra. Va a estudiar economía, pero también va a estudiar medicina, en específico medicina homeopática, ¿no? Les decía yo ayer que Madero en su estadía en Francia va a conocer las ideas de Allan Kardec. ¿Alguno de ustedes tuvo la curiosidad de ver la película que les recomendé ayer? Hoy la voy a ver. Yo, pero no la encontré, profe. No está, no creo que la hayan quitado, la vimos el semestre pasado con sus compañeros de sociología, la acaban de subir. Así búsquenla, así, solamente el apellido, no busquen Allan Kardec, busquen solamente el apellido, Kardec, así como está escrito aquí, y la van a encontrar. Es una película portuguesa, brasileña, pero obviamente está ambientada en la Francia de la época del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Bien, dentro de las ideas que tiene el espiritismo es, bueno, ya lo decía ayer Jeremy, cree en la comunicación con los espíritus. Son estos señores que hacen sesiones espiritistas donde se agarran de las manos y pueden levantar mesas y escriben y reciben mensajes del más allá. En específico no creen no creen en sí como en Dios, como en el infierno, sino creen en la preservación del espíritu, del alma, y estas almas sirven para guiar a los humanos. Si algo tiene de bueno estas ideas que tiene el espiritismo,
o por lo menos en ese tiempo, si algo tenía de bueno estas ideas del espiritismo, era que eran profundamente humanistas. Buscaban siempre el bienestar y se comunicaban con los espíritus para buscar el bienestar de sus congéneres. Entonces, cuando tú te volvías un adepto de esta corriente de creencias, pues te volvías sumamente humanista, ¿no? Recordemos también, además, que nace en Francia, ¿no? Si recordamos un poquito de nuestra historia un poquito más antigua del siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que es en Francia donde nacen los derechos humanos, por ejemplo, donde nace la primera constitución con derechos sumamente humanos y universales. Entonces, los franceses tienen una concepción del humanismo sumamente interesante, ¿no? Francisco de Madero va a regresar a Coahuila y va a comenzar a curar a sus peones, a sus campesinos, va a traer también tecnología, va a traer una máquina que va a quitarle las semillas al algodón de una forma mucho más eficaz y la producción va a subir. Así que si ya era rico Francisco de Madero y su familia, de repente se va a volver más rico. En 1908 van a llegar las elecciones para gobernador de Coahuila, ¿vale? Este hecho, en 1904, perdón, en 1904 va a llegar las elecciones para el gobernador de Coahuila. Y aquí va a ocurrir un fenómeno bien interesante. Madero va a crear el Partido Reeleccionista de México y se va a proponer como candidato a la gobernatura de Coahuila. No lo va a lograr, se va a volver a reelegir el gobernador que en ese momento estaba, y Madero va a quedar sumamente decepcionado. Madero en 1903 se acababa de casar con su esposa Sara, y Sarita, que va a ser conocida de cariño, va a inyectar en Madero nuevos ánimos y lo va a pues animar a que siga con sus ideas políticas, ¿no? Además, ayer les decía, Francisco Madero se comunicaba con quién, según él, o a lo mejor sí, ¿verdad? No sé, yo no quiero denigrar ninguna creencia. ¿Con quién se comunicaba Francisco Madero por medio del espiritismo? Benito Juárez. Benito Juárez. Juárez, ¿no? Y entonces, si ustedes leen la biografía escrita por Enrique Krause, voy a tratar de escaneárselas, yo la tengo, voy a tratar de escaneárselas y subírselas. Dice Madero que pues él se sentía animado tanto por su esposa Sarita como por su ídolo político que era Benito Juárez, ¿no? Y entonces Benito Juárez pues lo animaba a luchar contra el dictador. A escribir entonces la sucesión presidencial en 1910. Aquí tenemos una portada. Es una portada mucho más reciente, es de 1958. Sin embargo, pues lo que quería era que vieran la portada de este libro, ¿no? Escrito por Francisco Ignacio Madero. Este libro va a levantar ámpula. Va a levantar ámpula no solo en los antireeleccionistas, en toda esta juventud criticona que había nacido gracias a la educación en México. Va a levantar ámpula también en las clases dominantes, porque se van a dar cuenta que efectivamente don Porfirio ya no está tan sano, ya no está tan joven y en cualquier momento tiene que llegar alguien más. Va a levantar ámpula en el mismo Porfirio Díaz, ya lo comentábamos ayer con la entrevista Díaz-Krillman. En una de sus comunicaciones con Francisco y Madero, Porfirio Díaz le va a decir, jovencito, no despierte, no suelte usted al tigre, porque después no lo va a poder volver a meter a la jaula, ¿no? Y va a comenzar una verdadera lucha de David contra Goliat. Tenemos ahí a nuestros dos personajes políticos de la época. Va a iniciar Madero una campaña en 1910 para sacar de la presidencia a Díaz. ¿Por qué una lucha de David contra Goliat? A pesar de que las ideas de Madero estaban en toda la sociedad, realmente van a ser pocos en un principio los que lo van a seguir. Quiero que se imaginen ustedes en un mundo sin internet. Ustedes escriben un librito, lo mandan a publicar,
¿Cuántos libros creen que hayan vendido el primer día? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? Seguramente ninguno. En ese tiempo la información no viajaba con la rapidez que nosotros lo hacemos, ¿no? Ustedes pueden escribir un libro en este momento, sacarlo a la luz, y si es bueno, en un día ya tienen 100 lectores, ¿estamos de acuerdo? O sea, es sumamente rápido la forma en que la información viaja. En ese tiempo no, ¿no? En ese tiempo lo más rápido era el telégrafo y pues podías escribir frases muy cortas. Por fin van a llegar las elecciones de 1910. Como ya lo habíamos visto ayer, don Porfirio vuelve a ser reelegido y Francisco I. Madero va a comenzar junto con su partido reeleccionista, va a comenzar una serie de manifestaciones. No solo eso, se había unido el Partido Democrático Mexicano y entonces van a empezar una serie de manifestaciones y sus dirigentes van a ser apresados. En específico, va a ser apresado Madero, va a ser acusado de sedición, es decir, de rebelión, va a ser acusado de injurias a la autoridad, en este caso a don Porfirio Díaz, y va a ser apresado. Lo van a traer de cárcel en cárcel hasta que va a llegar a la cárcel de San Luis Potosí, desde donde se va a escapar. Madero va a escapar de la cárcel en San Luis Potosí y se va a retirar a San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas, que no en San Luis Potosí, ojo, el plan se llama Plan de San Luis, pero no va a ser escrito en San Luis Potosí, lo va a escribir en San Antonio, Texas, solo que lo va a firmar el 10 de noviembre, que fue el último día que estuvo en San Luis Potosí. ¿Por qué lo va a firmar el 5 de octubre, perdón, 5 de octubre? Porque creen que lo va a firmar el 5 de octubre, como si estuviera en San Luis Potosí, si él lo está escribiendo en San Antonio, Texas. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Pues no sé, porque era así y demás, y quiso darle así, no, pues voy a escribir. No, se perdió por completo tu audio, que se escuchó como robotito y te fuiste. ¿Alguien más que tenga una idea? En lo que Hashim... A ver, Frida, tu audio se activó. Cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que lo escribió, lo firmó ya? Para que no supieran de dónde estaba. Casi. No, lo va a firmar desde San Luis Potosí para evitar conflictos con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos siempre nada más está buscando un pretexto y además Estados Unidos es aliado de Porfirio Díaz, ¿no? Por lo menos políticamente, es decir, por lo menos a la vista de todo el mundo, va a ser aliado de Porfirio Díaz. Si no fuera aliado de Díaz, no le hubiese dado asilo a Madero, ¿verdad? Entonces, lo va a firmar allá, lo va a firmar en San Luis Potosí. ¿Qué va a proponer el plan de San Luis? Va a proponer 3 cosas bien importantes. La primera, va a ser desconocer al gobierno, a la nueva reelección de Porfirio Díaz, y si no renuncia el día 20 de noviembre, llama al pueblo mexicano a levantarse en armas. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde, el pueblo mexicano tiene que sacar a Porfirio Díaz de la presidencia por medio de la fuerza, ya que hemos agotado los recursos legales. Eso es lo que dice el plan de San Luis. Luego dice que hay que mandar a hacer nuevas elecciones, unas elecciones realmente democráticas, una vez que Porfirio Díaz abandone el poder, unas elecciones realmente democráticas, y llama a ser, a la persona que tome la presidencia, llama a ser muy escrupuloso con las finanzas públicas. ¿Les recuerda a alguien esta frase? Esta frase de hay que cuidar el dinero del pueblo. Lo anda diciendo mucho por últimas fechas. Nuestro presidente AMLO. Exactamente, Jeremy, así es. Y va a proponer algo ya casi al final del plan de San Luis, ya por acá, ya casi obligado,
va a proponer regresar a los campesinos las tierras que el porfiriato les ha quitado o les ha negado. Esto es bien importante. De ser francos, Francisco y Madero no quería regresar a las tierras. Era como darse un balazo en un pie, ¿no? ¿A qué se dedicaba su familia? Pues eran hacendados, eran grandes terratenientes. Eh, no creo que un gran terrateniente haya dicho, ay, voy a regalarle mis tierras, mis propiedades, las propiedades que se van a quedar mis hermanos, se los voy a regalar a mis campesinos. El hombre era sumamente humanista, pero como toda persona en el mundo, tenemos dos caras, ¿no? Eso que les quede muy claro. Ni Díaz era el malo malo, ni Madero era el bueno, ¿no? Entonces, tenía estas dos vertientes. Va a ser obligado por sus seguidores a redactar esta parte de regresar a las tierras. Bien. El Plan de San Luis va a ser promulgado el 10 de noviembre y de inmediato la policía secreta de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía policía secreta, va a comenzar una serie de pesquisas, va a comenzar a cazar dónde está el Plan de San Luis. Van a llegar las primeras copias. La imagen que teníamos antes va a ser ya una copia, ¿no? De lo que es el Manifiesto de la Nación, el Plan de San Luis. Y esta copia va a empezar a circular primero por las principales ciudades por medio del correo, ciudades como Monterrey, ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez, como Piedras Negras. Después va a llegar a la ciudad de Zacatecas, y obviamente Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos. De ahí, a pesar de los esfuerzos de la policía de Porfirio Díaz, se va a empezar a extender hacia el campo. En las ciudades no va a tener mucho éxito. El Plan de San Luis realmente en las ciudades va a pasar bastante desapercibido. Solamente algunas personas lo van a leer y van a ser precisamente esta clase media que hablábamos la clase pasada. En específico, en la ciudad de Puebla va a haber una familia, la familia Cerdán, que los tenemos aquí en la imagen. Tenemos a Aquiles, a Carmen, y ahorita se me fue el nombre del tercero. Aquiles es el que está calvo, Carmen obviamente es la que está en medio, y el otro de sus hermanos, que ahorita se me fue el nombre, perdónenme. Si alguno de ustedes lo puede buscar por ahí, te los agradecería. ¿Cuál es el nombre de los hermanos Cerdán? Hay otra mujer también, pero los más importantes son ellos tres. 17 de noviembre de 1910. La policía secreta, el ejército, está haciendo pesquisas, está arrestando a medio mundo. Todos los que tengan en su poder el Plan de San Luis van a ser arrestados. Todos los que de alguna manera hayan manifestado su apoyo a Francisco Madero van a ser arrestados. Y en Puebla, justo por ahí en el centro de Puebla, va a haber una familia pues, también relativamente acaudalada, vivía en el centro. Si ustedes buscan la casa de Aquiles Cerdán en internet, verán que no es una casa pequeña, es una gran casa de estilo colonial como las que hay acá en el centro histórico de la Ciudad de México. Y el acoso va a comenzar contra los hermanos Cerdán. Aquiles va a ser el más famoso, pero... El otro es Máximo. Máximo, gracias, muy amable Gaby. Aquiles va a ser el más famoso de los tres hermanos Cerdán más mayores, ¿no? Incluso tiene su estación de metro, ¿no? Por el CCH Escaposalco. ¿Alguno de ustedes conoce la estación Aquiles Cerdán? Sí. Ok, Aquiles Cerdán, incluso pues esa foto que puse ahorita es precisamente la imagen, ¿no? Que está ahí, el logotipo de la estación Aquiles Cerdán. Sin embargo, la historia dice que no va a ser Aquiles el primero en levantarse en armas en la Revolución Mexicana. Y esto, chicas empoderadas, tomen nota. La primera persona que va a empuñar un arma contra el gobierno de Díaz va a ser Carmen, la que está en medio. Cuenta la historia que Carmen, al ver su casa rodeada por los militares, por la policía, y que les gritaban que se entregaran, Carmen va a tomar la escopeta de su padre
y va a comenzar a disparar contra los militares. Carmen entonces se va a convertir en la primera persona en levantarse en armas contra Díaz y la van a secundar sus hermanos, los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo, no recuerdo el nombre de la otra chica, y la familia Cerdán va a ser masacrada. Ahí va a quedar Natalia. Natalia. Gracias. El 17 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán van a presentar los primeros hechos armados. Hay una ciudad en Chihuahua que también dice, el 17 de noviembre también se levantaron en armas, pero realmente el hecho no está comprobado y y como factor impresionante al pueblo, los hermanos Cerdán sí van a crear una gran conmoción porque va a comenzar la revolución en la ciudad de Puebla, que era una de las ciudades más importantes del país en ese momento. Realmente esto fue una balacera épica, ¿no? Carmen se aventó por ahí a 2 militares antes de ser abatida. Los otros hermanos también le soltaron a los plomazos, pero finalmente pues van a ser derrotados, ¿no? Como los podemos ver en la imagen, pues ellos no eran gente de armas, eran gente de letras. Para el 20 de noviembre, la mecha se va a encender. Pascual Ortiz Rubio, que es este flaquito que está aquí junto a Madero, es Pascual Ortiz Rubio. Francisco Villa, allá en el norte, en Chihuahua, y Emiliano Zapata en el sur, van a responder el llamado de Francisco Madero. Esto es bien importante. Pascual Ortiz Rubio va a tomar las armas en Sonora, Villa en Chihuahua y Zapata en Morelos. A pesar de que, por ejemplo, en Chihuahua estaba la ciudad de Chihuahua, que era una ciudad muy importante, o estaba Ciudad Juárez, que también era bastante importante, Villa se va a levantar en armas en el campo, en Parral, de donde él era, de Parral, Chihuahua. Zapata se va a levantar en armas, no en Cuernavaca, Morelos, que era la ciudad más grande, sino se va a levantar en la zona de, ¿cómo se llama esta ciudad? Cuautla, Morelos, ¿no? Y Pascual Ortiz Rubio, lo mismo, no se va a levantar en la capital de Sonora, sino se va a levantar por ahí, me parece que en Los Mochis. Tienen algo en común estos 3 levantamientos de los primeros revolucionarios. Todos van a estar en el campo. Si la ciudad no respondió, el campo sí va a responder de una forma tremenda. Tan es así, tan va a responder el campo, los campesinos hartos de ¿cómo se dice? Esta explotación que habían vivido, que en 5 meses, es decir, para abril de 1911, la toma de Ciudad Juárez, se va a tener prácticamente tomado todo el país. Va a renunciar Porfirio Díaz y va a ser escoltado a la ciudad de Veracruz, donde va a abordar el buque Iparinga y se va a dirigir hacia Europa. Va a llegar a Europa y se va a quedar a vivir en Francia, en París, y ahí va a morir finalmente don Porfirio Díaz en París, lejos de su tierra, lejos de su amado México, lejos de todo lo que él había construido, olvidado por los mexicanos, en muchos casos odiado, conocer realmente su historia y sus motivaciones. Ahí está en una tumba pues bastante pequeñita, si gustan checarlo por ahí en internet, también está la fotografía de la tumba de Porfirio Díaz. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues nuestro apóstol de la democracia, nuestro David, va a vencer a Goliat con un certero golpe de piedra y se va a llamar, como decía el Plan de San Luis, a nuevas elecciones. El 6 de noviembre de 1911, Madero va a llegar a la presidencia de México. Va a crear un gobierno de transición que le va a ayudar, en teoría, a cumplir todas las promesas que había realizado en su Plan de San Luis. Esto es importante. A pesar de estar rodeado de gente joven, de gente con nuevas ideas, de gente con nuevas situaciones políticas, económicas, filosóficas,
va a hacer algo que tal vez sea lo peor que pudo haber hecho Madero. Va a tomar la mitad del gabinete de Díaz y lo va a sumar a su propio gabinete. Es decir, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Me gusta mucho hacer comparaciones con la actualidad y me gustaría que se empaparan un poco más de política. Lo mismo hizo Andrés Manuel, ¿no? Llegó con muchísimas propuestas, llegó con muchísimas ideas, pero tomó a gente del viejo régimen y lo puso en los puestos más altos. Y la gente, por ejemplo, como ahorita López-Gatell, los puso en puestos más bajos, ¿no? A pesar de tener a lo mejor más ideas, más experiencia, estaban en puestos más bajos. Lo mismo va a ser Francisco Madero. Francisco Madero va a hacer lo mismo, va a poner en el gobierno prácticamente las mismas personas. De repente, aquella mitad de gente que había propuesto él que fuera de la gente de Díaz, que lo ayudara a continuar estas ideas que tenía Díaz, las ideas buenas que tenía Díaz, las pudiera continuar, de repente se hizo por completo el control del gobierno. Y esto va a generar diferencias con otros revolucionarios. Pero ojo, aquí es bien interesante esto, y vuelvo a lo mismo. La familia de Madero también era una familia acaudalada, así que Madero también tenía que cumplir, o más bien tenía más responsabilidades que cumplir con esas familias acaudaladas que habían estado o eran amigos de la familia, que con los propios revolucionarios campesinos como Pascual, como Francisco de Villa, como Emiliano Zapata. ¿Vale? Esto va a generar conflictos con los revolucionarios. Villa va a decir, démosle tiempo, nos vamos a esperar un poquito para ver cómo gobierna Madero. Pascual se va a unir a su gabinete, lo tenemos ahí en la foto. Pero hay alguien que no se va a quedar con las manos cruzadas. Va a ser nuestro amigo el caudillo del sur, el mayor revolucionario, tal vez solamente después de Che Guevara a nivel mundial. Yo creo que el mayor revolucionario conocido es Emiliano Zapata. Y el 28 de noviembre, es decir, Madero toma la presidencia el 11 y para el 28, es decir, 17 días después, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, va a lanzar el Plan de Ayala. Es decir, solamente le dio de tolerancia 17 días. ¿Qué va a proponer el Plan de Ayala? Primero, desconocemos a Madero como presidente de México. No está cumpliendo con lo que prometió. No hay repartición de tierras, no hay una reforma agraria, no hay... la tierra es para quien la trabaja, dice el Plan de Ayala. Queremos, los campesinos no exigimos nada más que una parcela para cultivar nuestros propios alimentos y de ahí repartir al país. Con este hecho va a comenzar la Revolución Zapatista. Quiero que vayan tomando mucha atención en esto, chicos, ¿eh? No hay buenos ni malos en la historia. Y esto es bien importante. Y es más, quiero que lo pongan ahí en grande y lo pongan así con sus plumones como saben hacerlo. No hay buenos ni malos en la historia. Francisco Madero tenía muy buenas ideas. Sin embargo, tenía responsabilidades que cumplir. Tenía ideas propias. Tenía necesidades propias, ¿no? Y esas necesidades no se ajustaban a las necesidades de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo había apoyado en un principio. Gracias a Emiliano Zapata se pudo ganar todo el sur de México, todo lo que es Morelos, todo lo que es Guerrero, parte del Estado de México, parte de la Ciudad de México, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac. En todas esas partes estuvo luchando Zapata. Sin embargo, si tú apoyas un movimiento y no te responde, es completamente válido alejarte, ¿no? Esto se los digo, regresamos nuevamente a la época actual, porque en este momento habemos mucha gente que votamos por Andrés Manuel, arrepentidos de haber votado por Andrés Manuel. ¿Y qué dice la gran mayoría de los seguidores de Andrés Manuel? Son unos traidores, les está pagando el gobierno, la derecha, ¿no? Ustedes no saben. No. Estamos en nuestro derecho de ser rebeldes. Y yo los invito a eso.
no se casen con una idea. Si ustedes tienen sus propias ideas, sus propios ideales, su propia forma de ver el mundo, su propia forma de ver la política, luchen por esa idea. Así como lo hizo Emiliano Zapata. Primero voy a apoyar a sacar a Díaz del poder. Pero si su sucesor, que es Francisco I. Madero, a pesar de que yo lo pueda haber apoyado, no me va a cumplir lo que mi gente necesita, yo tengo que volver a levantarme en armas. Es así que va a comenzar una nueva etapa en la Revolución Mexicana, una etapa de los caudillos campesinos. Va a comenzar la revolución agraria, ¿no? Esto va a ser bien importante. 28 de noviembre de 1911 se lanza el Plan de Ayala. Fíjense, prácticamente un año después de haber iniciado los hechos armados, volvemos a tomar las armas porque Francisco I. Madero no está cumpliendo lo que quiere, lo que dijo más bien. Ojo, no es que Zapata le haya dado 17 días de tolerancia, no. Se acababa, Díaz se fue desde abril. Todo ese tiempo, desde abril hasta noviembre, Madero creó su plataforma política. Y en esa plataforma política nunca aparecía el reparto de tierras que había prometido. Entonces, seguimos el día jueves con la parte de la Revolución Zapatista, chicos. Pero quiero que me hagan un análisis. Esto lo vamos a dejar de tarea o de asignación. Me van a hacer un análisis van a buscar ahí en internet qué proponía el plan de San Luis. Van a hacer un análisis si realmente Madero tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, ¿no? O realmente se lanzó a ver qué sale, ¿no? Literal, encendió el país, soltó al tigre, como lo dijo Porfirio Díaz, pero después no supo apagar el fuego ni supo domar al tigre. Van a hacer ese análisis. ¿Madero realmente sabía lo que estaba haciendo? ¿Madero realmente quería una revolución armada? Sobre todo por sus acciones posteriores, ¿me entienden? Es decir, ¿por qué vuelves a poner a la misma gente? ¿Por qué en lugar de poner a toda esta gente joven, con estas ideas revolucionarias, con estas ideas nuevas, vuelves a poner a la momisa, como se decía en aquellos tiempos, ¿no? Los viejos, los que ya están decadentes, los que ya están de salida? Entonces, me hacen esa pequeña reflexión, chicos. Ya saben, una cuartilla puede ser a mano, puede ser a computadora, me la suben a la asignación, ahorita se las abro, y nos vemos el día jueves a la 1 de la tarde para ver a Madero, ¿va? ¿Dudas? Profe, Dígame. Está bien, profe. igual tenemos que subir el apunte. Sí, por favor, en los comentarios de donde les puse lo de Zoom, donde les puse la cita de hoy. Ahí me suben el apunte, ¿va? Ok, Para que lo vean, Va. para que lo vean los que nos están revisando. ¿Va que va, chicos? Va. Profe, ¿cómo se llamaba la película? Kardec. Ah, Les estoy regresando a la presentación. Ahí está, Kardec. Así como está aquí. Kardec. Se les recomiendo. A los de tercero les aburrió. A mí me gustó bastante la película. Está entretenida. Habla sobre espíritus, habla sobre fantasmas. Está buena la película. Sobre política, sobre educación. En fin. Espero que les guste y mañana la platicamos. ¿Va que va? Sí, va. está bien, profe. Cuídense mucho, chicos. Ahorita les subo la asignación. Nos vemos el jueves. vale, También, profe. para el jueves. Bye. Bye. Adiós, profe. Adiós, adiós.